Buenos días, familia, ¿cómo están? Pues bueno, vamos a dar inicio este día en lo que es este tiempo de reflexión. Les doy la bienvenida a todos los que se han conectado y todos los que se van a conectar, ¿verdad? Les damos la bienvenida y vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Vamos a tomar este tiempo, la mesa que Dios nos ha puesto hoy para este alimento, lo podamos disfrutar, lo podamos comer todos, ¿verdad? En este día. Y yo le doy gracias a Dios por este tiempo, por su gran misericordia para todos nosotros, ¿verdad? Porque también por la oportunidad que me ha dado de poder compartir en este día de su palabra. Y bueno, finalmente quiero darles este título de esta palabra, de este tiempo de reflexión, para que reflexionemos en esto, es sobre el hecho de saber tomar decisiones sabias. ¿Sí, familia? Y bueno, en todo esto yo creo que cada vez que nosotros tomamos una decisión en lo que tenemos nosotros siempre que asumir en las decisiones que tomamos, es también, cuando tomamos decisiones, es asumir las consecuencias que también tienen como consecuencia cuando tomamos nosotros alguna decisión equivocada, ¿sí? Y en esto, pues quiero ponerles a todos ustedes en su corazón, ¿verdad? Porque tal vez en este momento se estén preguntando, ¿cómo puedo saber que yo estoy tomando una decisión correcta, ¿verdad? Y que lo que yo estoy haciendo es lo correcto. Y yo creo que aquí en todo esto, lo que nosotros tenemos que saber, o lo que sabemos ahora que conocemos de la palabra de Dios, es que nosotros tenemos que aprender a ponerle todo lo que nosotros decidamos, ponerlo en las manos de Dios, como para que en algún momento no nos traiga alguna consecuencia negativa a nuestra vida, ¿no? Y les digo, yo creo que ahora cada uno de nosotros sabemos que tenemos que ponerlo en la voluntad de Dios, ¿sí? Para saber qué es lo que Él quiere para nosotros, ¿sí? Y yo creo que así, de ese modo, nosotros vamos a saber qué es lo que Dios quiere para nosotros, porque entonces vamos a saber que estamos tomando una buena decisión si es que se lo hemos puesto en las manos de Dios, ¿sí? Y yo creo que ahora yo les puedo asegurar que cada uno de nosotros vamos a saber que Dios nos va a guiar para saber a dónde tenemos que dirigirnos, ¿no? Y aún nos vamos a mostrar si nuestra actitud es la correcta, ¿sí? Y yo creo que en eso, en lo que nosotros estamos decidiendo, vamos a ver si lo que Dios quiere es la actitud correcta de lo que nosotros estamos haciendo. Porque si ahora realmente yo puedo ver que es lo que, si nosotros decidimos, es para bien. Porque Dios lo primero que va a hacer es que nos pondrá a analizar todas esas cosas que nosotros estamos decidiendo, todo eso que realmente nosotros vamos a tomar como decisión, para que nosotros podamos ver que todas las ocasiones que nosotros estamos tomando una decisión, las cosas solo van a ser para hacerlas correctamente, ¿sí? Y porque yo creo que muchas veces nosotros hemos tomado decisiones que lo único que nos han dejado son más problemas que beneficios, ¿verdad? Y yo creo que no solo me ha pasado a mí, yo les diría, yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Y para esto quiero ponerles un ejemplo. Yo cuando era niño jugábamos regularmente con sapos. No sé si lo recuerden ustedes, regularmente los sapos se daban mucho en la tierra en el tiempo de lluvia, ¿no? Y una vez agarré un sapo y lo metí en un frasco. Y el sapo, cuando yo metí ese sapo en un frasco, ese sapo se quedó ahí, no se movía, se quedaba ahí en ese lugar donde lo había puesto. Y yo le ponía agua al frasco, y ahí se quedaba ese sapo. Y bueno, finalmente de esto también lo que quiero hablarles es cuando yo pude ver una ocasión un video en internet de unas personas que hicieron un experimento con un sapo, ¿sí? Esas personas metieron al sapo en una olla con agua y la pusieron al fuego. Y conforme se iba calentando el agua, en ese experimento se veía como el sapo permanecía ahí quieto en ese lugar. Lo que nos habla ahí en ese experimento que hicieron estas personas, decía que ellos pudieron haber visto algo muy interesante. El hecho de ir calentando el agua, lo que podían ver era que el sapo solamente se iba adaptando a esa temperatura del agua, se iba adaptando solamente utilizando su energía para irse adaptando a ese calor que estaba sintiendo. Solamente se estaba adaptando al agua caliente que estaba allí, ¿verdad?
Y les digo, ellos pudieron observaron algo muy interesante, que era como el sapo estaba utilizando su energía solamente para adaptarse al lugar a donde estaba, donde lo habían puesto. Sí, y yo creo que en todo esto hay algo que nosotros tenemos que ver, porque cuando en este experimento que hicieron, cuando el agua ya estaba hirviendo, ese punto de ebullición, cuando ya estaba en punto de ebullición, el sapo seguía en ese lugar, seguía adaptándose a ese calentamiento del agua, a esa temperatura del agua. Y en esto, estas personas llegaron a la determinación que el sapo cuando ya quería saltar, ya no podía saltar, porque él ya había utilizado su energía y su energía ya no le era suficiente para saltar estando en ese lugar. Sí, porque él había utilizado su energía para adaptarse a ese entorno, a donde estaba y a la temperatura de ese lugar. Y finalmente el sapo ahí terminó hervido, ¿sí? Terminó muriendo en ese lugar, ¿sí? Y nosotros podríamos pensar que lo que había matado al sapo era el agua que había hervido ahí, ¿sí? Pero no. Yo no sé si ustedes así en este momento podrían considerar qué es lo que había matado al sapo. Y yo creo que lo que realmente mató al sapo fue su propia incapacidad para decidir salir de ese lugar, ¿sí? Y esto es lo importante que yo quiero dejarles a ustedes, ¿sí? Cuando nosotros no tenemos la capacidad suficiente para decidir y tomar una buena decisión, una sabia decisión para podernos salir de donde estamos, cuando estamos haciendo algo que no es correcto, ¿sí? Porque esto fue lo que estas personas vieron, realmente la incapacidad que tuvo el sapo para poder decidir, ¿verdad? Y les digo, yo creo que en todo esto, yo creo que hay algo que nosotros debemos de entender, y tal vez nos parezca un poco más raro, ¿no? Esto, pero muchos de nosotros disculpen la comparación, ¿no? Pero nos pareceríamos al sapo. ¿Por qué? En la cuestión de cuando nosotros debemos de tomar una sabia decisión, una decisión que nos ayude a salirnos de donde estamos, ¿sí? Porque también muchos de nosotros nos hemos adaptado a muchas situaciones, a lo mejor a estar jugando con fuego cuando estamos haciendo cosas que no son correctas y no hemos tomado una decisión sabia de podernos salir de eso, ¿verdad? Y nos hemos adaptado a ese lugar, ¿sí? Y nos hemos adaptado, como les decía, a jugar con fuego y a la temperatura que nos ha mostrado ese lugar, ¿sí? Y yo creo que en esto tenemos que ver que nosotros tenemos que ver, considerar que no sea demasiado tarde cuando nosotros podamos tomar una decisión de salirnos de eso, porque la mayor parte de nuestra energía la hemos utilizado en todo esto, ¿no? Y por eso en esto quiero comentarles algo que yo he podido ver de personas, incluso de familiares, que estuvieron metidos en el alcoholismo, que se estuvieron mucho tiempo metidos ahí, y cuando se les decía que se salieran, que lo dejaran, ellos decían que no, y decían que lo podían dejar en el momento que ellos quisieran. Pero aquí, el poder tomar una sabia decisión para salirnos de ahí, eso es lo importante, familia. Yo creo que es ahí donde nosotros tenemos que aprender a ver que tenemos que dejar ese lugar a donde nos hemos adaptado, y les digo, yo puedo ver mucho en eso, porque yo pude ver cómo amigos y familiares murieron estando ahí en esa cuestión del alcoholismo, ¿sí? Y eso es lo que nosotros tenemos que ver, poder tomar esa sabia decisión de poder salirse de ahí, de poder brincar, ¿no? Como no lo hizo el sapo, ¿no? De lo que les estoy diciendo. Tenemos que aprender a no adaptarnos a esas situaciones equivocadas en las que estamos muchas veces. Y yo creo que todos nosotros hemos estado en eso, porque nos hemos metido en muchas situaciones negativas. Y en muchos de nosotros, cuando éramos jóvenes, yo me acuerdo cuando mis padres me decían que yo tenía amigos que eran parásitos, y yo creo que en todo eso tenemos que verlo también nosotros como padres, también para ayudar a nuestros hijos, para salirse de esas situaciones. Y yo les decía la cuestión del alcoholismo, pero hay tantas cosas en las que aún nosotros como adultos, aún nosotros como cristianos, podamos seguir metidos en cosas así, ¿no? Y les estoy hablando de alcoholismo, drogadicción, y lo
que es pornografía, lo que sería el adulterio, la fornicación, en la que tal vez podamos seguir ahí y a lo mejor, como a lo mejor no saben los demás y seguimos metidas en esto. Y estamos tocando, estamos jugando con el fuego y creemos que eso es un lugar adecuado, y porque nos hemos adaptado ahí y no hemos tomado la decisión de salir, de brincar y salirnos de ahí, de ese lugar, y en ese lugar solamente se está muriendo. Eso es lo importante de esto, de lo que yo les quiero poner en su corazón, porque es lo que Dios quiere que nosotros podamos ver, familia, ¿sí? De salirnos de esas situaciones placenteras que a nosotros nos parecían placenteras, ¿verdad? Y que nos hemos adaptado a ellas. Yo creo que en todo esto Dios nos está diciendo hoy, familia, Dios nos está diciendo que estamos a tiempo de poder saltar de ese lugar. Como les dije antes, la vida está llena de decisiones, ¿sí? Y nosotros tenemos que saber decidir cuándo, saber enfrentar todas esas situaciones y cuándo podernos salir de ahí. Y eso no solamente por nuestro propio bien, también por el bien de nuestros hijos, de nuestra propia familia, porque es lo que Dios quiere hacer en nosotros, familia, ¿sí? Sí, porque nos hemos adaptado a esos entornos negativos y hemos estando ahí y tal vez no hemos considerado que ya es demasiado tarde, ¿sí? Y se los decía, yo creo que nosotros como padres es lo que tenemos que ver, qué es lo que Dios quiere, qué es lo que nos está hablando. Tenemos que ayudar a nuestros jóvenes en todo esto. Nosotros tenemos que ayudar a nuestros jóvenes a tomar sabias decisiones y estorbarlos en sus malos caminos. A nuestros hijos, que sabemos que nuestros hijos andan metidos en situaciones incorrectas, y tenemos que ayudarles para que ellos no terminen quemándose en ese lugar, por lo que les estoy diciendo. Así como yo creo que cada uno de nosotros tenemos ese entendimiento que Dios nos ha puesto para que podamos en un momento dado saber que tenemos que tomar una sabia decisión para podernos salir de eso, ¿sí? Y tenemos que brincar de esas situaciones malas a las que nos hemos adaptado muchos de nosotros. Y les digo, lo más importante de esto es ayudar a nuestros hijos, porque nuestros hijos están metidos en tantas cosas que nosotros, aún viéndolas, no les hemos estorbado, no les hemos dicho qué es lo que tienen que hacer. En el Antiguo Testamento nos habla del sacerdote Elí, que el sacerdote Elí no le decía a sus hijos lo que estaban haciendo mal y los dejó que lo hicieran, y sus hijos murieron jóvenes. Y nosotros, si no corregimos a nuestros hijos, nada más lo que estamos haciendo es que nuestros hijos tengan una vida de pocos años, ¿sí? Y es lo que tenemos que hacer. El ejemplo que yo les puse de este experimento es lo que nos está mostrando lo que nosotros tenemos que hacer con nuestros hijos, familia. Y les digo, yo creo que en todo esto Dios en su palabra nunca se equivoca. Dios tiene todo considerado en su palabra. Y les voy a compartir Proverbios 16, versículos del 1 al 5. Y el versículo 1 nos dice: del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. ¿Y qué nos está diciendo Dios aquí, familia? ¿Sí? Y es que tú y yo podremos disponer de hacerlo todo lo que queramos, ¿sí? Pero de Dios es el que tiene la última palabra, no somos nosotros, es Dios. El versículo 2 nos dice: todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Fíjense lo que nos está diciendo. Todo lo que cada uno de nosotros podamos hacer por nuestra propia decisión es que nuestra propia opinión sea bueno, ¿sí? Pero no en la opinión de Dios. Dios nos está diciendo que espiritualmente nosotros estamos caminando sin saber a dónde vamos, ¿sí? En el versículo 3 nos dice: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Familia, todo lo que hagamos nosotros pongámoslo, ¿sí? Nosotros encomendándolo en las manos de Dios, porque si nosotros lo ponemos en las manos de Dios, todo esto va a ser diferente solamente, porque entonces Dios es el que va a afirmar, y así lo dice su palabra, Él lo afirmará, porque Dios va a afirmar esto. Sí, versículo 4 nos dice: todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, ¿sí? Y aún a limpio para el día malo. Y fíjense, nos está diciendo a limpio, y cada uno de nosotros hemos hecho cosas malas, familia, ¿sí? Y dice, todo lo que Dios hace lo ha hecho también para sí mismo,
¿sí? Y nosotros, ahí yo veo cómo Dios nos está diciendo que nosotros tenemos que venir a Él, ¿sí? Para que lo pongamos a Él. Y Él va a hacer una diferencia en ti y va a hacer una diferencia en mí, ¿sí? Él nos va a ayudar porque tenemos esperanza. Yo es lo que yo puedo ver. Tenemos esperanza porque Dios nos está diciendo todas las cosas las hizo para sí mismo y nosotros tenemos que venir a Él para que sea cambiado nuestro camino. Versículo 5 nos dice: abominación es a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune, ¿sí? Y yo creo que aquí es donde nosotros tenemos que cuidar ese ego y el yo no lo necesito, porque todos necesitamos de todos, familia. Aprendamos a tomar sabias decisiones para no caer aún en nuestra propia trampa. Amén. Y yo les diría, familia, en estos versículos, yo se los pondría en su corazón. Estudienlos, analícenlos, pónganlos en su corazón, porque yo veo aquí cómo es que Dios nos está hablando para que entendamos que tenemos que tomar muchas decisiones de manera correcta, ¿sí? Porque todo lo que estábamos haciendo, muchas veces lo estábamos haciendo solamente en nuestra propia consideración. Nuestro entendimiento era lo que nos llevaba a hacer las cosas, no en el entendimiento, no en lo que Dios nos está mostrando cuando nosotros confiamos en Él. Amén. Cuidando nuestra manera de actuar, cuidando nuestra conducta, ¿sí? De cómo nos comportamos en las diferentes situaciones de nuestras vidas, ¿sí? Porque muchas veces esas situaciones de nuestras vidas nos han llevado a tomar decisiones a la ligera, sin reflexionar y llegando a las consecuencias que nos pueden traer a nuestras vidas, y solamente muchas consecuencias negativas a nuestras vidas, ¿sí? Y les voy a compartir 4 preguntas rápidamente de lo que Dios nos dice, de lo que nosotros tenemos que considerar. Y la primera pregunta de lo que tenemos que considerar: ¿lo que voy a hacer es la voluntad de Dios? ¿Sí? ¿Lo que voy a hacer es lo que Dios quiere para mí o lo que yo creo que sería lo mejor? ¿Sí? La segunda pregunta: ¿lo que voy a hacer es agradable a Dios o es solo agradable para mí? ¿Sí? Y si es solo agradable para mí, a lo mejor nosotros lo consideramos como que con eso es suficiente, familia. Pues no. La tercera pregunta: ¿estoy confiando en Dios o solo confío en mi propia opinión? ¿Sí? La cuarta pregunta: ¿es correcta mi actitud? ¿Sí? O nosotros le vamos a permitir a Dios guiarnos para que nos vaya mejor en nuestras vidas y a nuestra propia familia. ¿Sí? Y yo creo que aquí, familia, que cuando nosotros le damos la oportunidad a Dios de poder analizar nuestras decisiones, definitivamente solamente estamos tomando una buena decisión, ¿sí? Porque todas esas decisiones que nosotros habíamos tomado solamente eran bajo nuestra propia consideración, ¿sí? Y aquí yo les pondría: si aún respiramos, se los pongo por la cuestión del experimento, si el sapo todavía podía respirar, era porque todavía tenía la oportunidad de poder brincar y salirse de ese lugar. Si nosotros aún respiramos, aún podemos tomar la sabia decisión de saltar y dejar todo lo que nos está matando, ¿sí? Y bueno, yo se lo pongo esto en el nombre de Jesucristo, esta palabra al Señor, porque es lo que Dios me ponía para que pudiéramos tener este tiempo de reflexión y para que nosotros reflexionemos en esto de lo que Dios nos ha hablado hoy. Y pues termino con esto, familia. Vamos a hacer una oración, vamos a inclinar nuestros ojos allí donde estamos, lo ponemos en este tiempo en las manos de Dios. Señor, yo te doy gracias pidiéndote en esta mañana, Señor, que tú nos ayudes, Señor, a reflexionar en todo lo que nosotros hacemos, en todo lo que nosotros hemos obrado por nuestra propia decisión, Señor, que tú nos ayudes. Yo te pido, Señor, que cada uno de nosotros aprendamos a poner nuestras decisiones, que podamos tener una decisión sabia, Señor, para podernos salir de todas esas cosas en las que nos hemos metido, Señor, y que lo hemos hecho solamente por nosotros, Señor, pero que solamente hemos visto, Señor, que han sido malas, Señor, esas decisiones por esos lugares en que hemos estado. En que tú nos ayudes, Señor, a tomar buenas decisiones para salirnos de todo eso en lo que nos hemos metido cada uno de nosotros, Señor. Y yo te doy gracias porque creo, Señor, que si nosotros lo ponemos en tus manos, tú nos vas a ayudar a salir de ellos, Señor, y yo lo creo y lo pongo, Señor, en el corazón de cada uno de mis hermanos, Señor, porque yo creo que tú nos vas a ayudar y que tú nos vas a ayudar a salir de ese lugar, Señor, en el que muchas veces hemos estado jugando con el fuego y nos hemos quemado, Señor, y aún no nos hemos dado cuenta, Señor. Yo te lo pido en el nombre de Jesucristo, porque creo que será tu bendición grande aún para cada uno de nosotros, Señor, por tomar esa buena decisión, esa sabia decisión de poder salir de ellos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.
Gracias, familia, les doy muchas gracias a todos los que se conectaron y espero que esta palabra haya caído en su corazón y que Dios sobre nuestras vidas. Amén.